persona que trata de ser lo más común, sensata y razonable posible, nada más. Y agradecido a una cosa redonda que da vuelta en cada acto de mi vida, ¿no? Yo no vivo con algo que no sea traer una pelota. Yo lo tomo siempre esto con una pasión. El fútbol me gratifica. Yo vivo el día a día. Realmente lo que hago es porque tengo ganas. El fútbol me hace superar cualquier circunstancia. Una pelota bajo la cama, me levanto y le doy un beso. Que el día que me levante y no le doy un beso a la pelota, llegará el momento. Bueno, hoy arrancamos de una manera especial, 2 de la tarde y 7 minutos, obviamente en homenaje al técnico de Boca, a su fallecimiento, a Miguel Ángel Russo. Hay muchísima gente en la bombonera, ya vamos a ir con el Turco Alaluf, con Martín Costa, que están allí. Solo decir algunas cosas, ¿no? Muy puntuales, de las tantas que se han dicho desde ayer a la tardecita que se conoció la noticia de la muerte de Miguel. Yo siento que para mucha gente se fue alguien cercano, para el futbolero, ¿no? El futbolero, obviamente, Russo era un técnico que ejerció su profesión más de 30 años, 36 años como técnico. Sí. Aquellos que vivimos el fútbol hace muchos años, lo vivimos como jugador, toda la vida en Estudiantes de La Plata, después como técnico. En Estudiantes, en Lanús, en Boca, en Rosario Central, en Vélez, en Racing, en el fútbol internacional. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con la cercanía que tiene el futbolero a Miguel Ángel Russo y al respeto que se le tiene. Yo veía algunas imágenes de hinchas de muchos clubes que están yendo a la bombonera y habla del cariño, pero también el respeto que hay hacia su figura. Obviamente que todo el mundo sabía la situación que estaba viviendo hace varios años, ¿no? Y que fue empeorando en los últimos tiempos. Eso lo conocía todo el mundo, en mayor o en menor medida. Y que lamentablemente se veía venir este desenlace. Pero me parece que ese respeto que tiene la gente por la figura de Russo es ese respeto también que ha tenido Russo por el fútbol y por los hinchas de todos los clubes, ¿no? Porque nunca tuvo una declaración altisonante, siempre respetuosa, y eso me parece que los hinchas, el mundo del fútbol siempre lo vio como una virtud. Después, obviamente, esta cuestión de ser técnico de fútbol te puede ir mejor, te puede ir peor, te pueden pedir que te vayas, que te quedes, podés tener muy buenos momentos, malos momentos. Es la carrera del técnico de fútbol y eso es inevitable. Pero quería decir esto porque me parece que esto es lo que se está viendo a estas horas, ¿no? La gratitud y el respeto y el cariño que se le tiene a un hombre del fútbol. Y además hay otra cosa más, ¿no? Todo el mundo sabe los motivos de su fallecimiento. Y uno, cuando se entera de los motivos, las razones del fallecimiento, que es cáncer, uno lamentablemente siempre tiene gente cercana o ha tenido gente cercana que muere por esta enfermedad y uno también lo toma por ese lugar. Así que bueno, los saludo, ya vamos a ir con el Turco, pero primero los saludo a ustedes. ¿Cómo andan? Azará, La Caviglia, Estacio, ¿cómo andan? Hola, Leo. Yo creo que es un poco lo que marcás vos, ¿no? El respeto que se ganó a lo largo de toda su trayectoria. Y hoy escuchaba algo que, viendo un rato el programa de Mariano antes de salir de casa para acá, en la tele y los chicos, y marcaban algo que es cierto, especialmente acá en Argentina, ¿no? La mayoría de los clubes que dirigió o que jugó, como el caso de Estudiantes, volvió. Porque Estudiantes volvió como técnico, en Lanús tuvo 2 etapas, en Central tuvo 3 o 4 etapas, ya me perdí 5. ¿Cuántas tuvo? 5, mirá vos. En San Lorenzo, aún sin haber salido campeón, tuvo 2 etapas, en Boca 3, con esta última. Quiere decir que donde estuvo siempre dejó una huella, independientemente de los resultados, ¿no? Me dejan saludar al Turco, que me parece que está con alguien. Turco, ¿cómo andás? ¿Estás ahí, Turco? Leo, ahí estás. ¿Está bien? Sí. Bueno, está hablando el presidente central, Gonzalo Belloso, que acaba de llegar. Dame un minutito. Sí, cómo no. Y lo vamos a escuchar.
me quedo, a ver, ahí lo escuchamos, lo pasaron con colega de la televisión, pero lo escuchamos mientras responde y después lo hacemos mano a mano. Dale. Darle nuestro cariño, él lo sabía y lo tenía porque permanentemente Rosario era presidente de Rosario, prácticamente era Miguel, era querido y respetado por Central, por Newell, por todo el mundo. Y bueno, ese partido vino nos jugamos ahora los jugadores, tuve la suerte de ese día agradecerle. Fue muy emotivo. Y bueno, jugó contra Di María, que él hizo muchísimo para que Di María esté en Central, porque desde que estamos en el club con Miguel lo llamamos muchísimas veces Angelito. No se dio por una cosa o por otra, pero siempre lo llamábamos. Tenía mucho cariño por él, así que bueno, también él, verlo, tener a Di María enfrentarlo y con la camiseta de Central también fue un lujo. Y también le agradezco a Miguel hoy acá también lo que hizo para que Angelito venga. Y agradecerle a Miguel lo que hizo Rosario, porque nosotros de todos lados puedo contar de primera mano lo que hizo en Rosario. En Rosario nosotros nos obligó a cambiar, nos obligó a ser un club sumamente más competitivo. Siempre pregonaba que tenemos que buscar más, que tenemos que pelear títulos, que tenemos que estar a la altura de los grandes clubes de la Argentina, y eso se hace hablándolo y con el ejemplo de él siempre lo tuvo, lo mismo que el ejemplo de Bausa y son tres personas que las quiero destacar porque Miguel se va a juntar con ellos y que hicieron muy grande a Central y que hicieron muchas cosas para que Central de acá en adelante siga siendo grande. Bueno, ahí le siguen preguntando desde el estudio. Sí. Vamos a escuchar la respuesta después. Belloso Turco es alguien que, bueno, que más allá de presidente técnico tenía una relación de amistad con Russo, y hasta el lunes a la noche, desde el domingo después del partido de River, viajó aquí a Buenos Aires y estuvo hasta el lunes a la noche en el departamento de Miguel con la familia y con el propio Miguel. Lo seguimos escuchando. Fue muy grande, aparte muy generoso con todo el mundo y muy respetuoso y muy respetado, y también nos enseñó a enfrentar a Newell, a tratar de ganarle con las mejores armas y siempre con mucho respeto. Tenemos mucho respeto nosotros por el rival siempre, y bueno, ahí seguramente no sé quién está con vos, pero tal vez está el Chavo, era un gran amigo, tal vez está Oscar, que hace no sé si 1 año, 2 años o 3, no sé cómo es la vida. Con Oscar estábamos por cenar y le digo, ¿no querés que vayamos a comer con Miguel, que está con el Chavo, con Simón, con Mario Córdoba? Y nos fuimos a cenar, no sé si Oscar ahí lo recuerda, y hicimos una hermosa cena y empezaron a hablar de cosas muy lindas. El Chavo permanentemente estaba en esa mesa de estampa, pero a Miguel, a Cabezón lo llevamos este día y se hizo una noche espectacular de grandes. Y bueno, yo tuve la posibilidad solamente de escuchar hablar a toda esa gente que hizo grande este club argentino. Bueno, ahí le siguen preguntando. Sí. Mientras les cuento que hace 10 minutos se fue el plantel de San Lorenzo de Almagro, que vinieron obviamente en micro a despedir a Miguel Ángel Russo. Hace 10 minutos se fue también Gianina Maradona, la hija de Diego Armando Maradona. Se fue también el Mono Navarro Montoya. Lo seguimos escuchando. Y lo vienen con muchas ganas de despedir, pidieron permiso, por supuesto. Estas cosas hay que hacerlas porque se lo merece Miguel, se lo merece Gastón. Acá Miguel, que no lo vamos a tener más, que nos guíe a todos desde arriba, y que Central es su casa, el Rosario es su casa. También aprovecho a destacar a su señora Mónica, que lo cuidó de una manera impresionante cuando ninguno de nosotros sabíamos lo que estaba pasando, ellos dos luchando contra todo, y ella lo cuidó para que nosotros. Agradezco, un saludo para todos, muchísimas gracias. Un segundito, Gonzalo. Pero todos destacan la humanidad de Miguel. Para quien no lo conoce, de su costado, ¿cómo era? Un tipo gaucho. Cuando vos conoces a una persona gaucha que si vos tenés un problema te escucha, te ayuda, comparte, te empuja. Bueno, él era eso. Miguel tenía una enfermedad durante 10 años, nadie lo supo. Yo estaba todo el día al lado de él, no lo supe.
y sí, él sabía mi problema, porque se preocupaba por ayudarme a mí, una persona que en el fútbol tenía capacidad deportiva, tenía gen humano, y bueno, y eso no se encuentra a todos lados. Y bueno, se va una persona así, sobre todo entiendo que estará mirando cómo se va querido, y eso es lo más importante. Querido y respetado por todos, y vos sabés bien, Gonzalo, cómo se vive el fútbol en Rosario, lo sabés a la perfección. Sin embargo, más allá de la rivalidad con Newell's y las veces que le ha ganado siendo técnico de Central a Newell's, se ganó también el respeto del hincha de Newell's, porque no hubo nunca una cargada de parte de él. No, jamás, Miguel siempre pregonaba eso, que compitamos, que ganemos, por supuesto, nos enseñó a ganarle hasta en patín, pero nosotros mucho respeto, y también entiendo que River me envió la corona. Bueno, esto es el fútbol argentino, y por eso también es tan grande el fútbol argentino, porque a pesar de nuestras diferencias y nuestras guerras en la cancha, afuera nos respetamos mucho, al menos los protagonistas, debería ser también en la gente. Gonzalo, se te nota tranquilo más allá de este momento. ¿Sentís que Miguel se fue como él quería? Mirá, ineludible que él dejó la vida. Nunca quería, por un amigo como Riquelme, que lo vino a acompañar y le vino a dar una mano, y se fue haciendo lo que quería. Entonces, contra eso no tenemos nada. Felicitarlo, porque hay que tener los huevos, no hacer lo que vos quieres. Muchas veces nos negamos, y él no, el mismo día quiso darle lo que A quedar de Miguel Ángel Russo cuando pase un tiempo, te van a decir Miguel Ángel Russo, y se me viene a la cabeza que Bueno, la verdad que los últimos segundos ya no se escuchaba bien la comunicación con el Turco y la charla con Gonzalo Belloso. Ya vamos a volver ahí a la Bombonera con el Turco y también con Martín Costa. Bueno, ahora los saludo a Caviglia y a Distacio, que todavía no emitieron opinión todavía. Sí, bueno, a ver, parece que ya hay una situación muy muy clara de un dolor profundo en la mente del fútbol, de aquellos que lo han conocido mucho más y que se expresan, y yo no me voy a sumar a algo que no... A ver, yo no lo he conocido, no he tenido ese trato, y por lo tanto ponerme a hablar de sentimientos sería hasta forzar y aparentar algo que a mí no me gusta, porque creo que esto tiene que ser genuino, y hay gente que de verdad lo siente y la pasa mal, y uno de aquí tiene que ser respetuoso y valorar lo que escucha de él. A ver, hoy lo escuchaba Martín Costa, que si Martín, conociendo su esencia y lo buen tipo que es, hablas bien de Russo, es porque Russo debe ser, por ende, también una gran persona, o debe haber sido seguramente un ejemplo. Por lo tanto, me quedo con lo que escucho, me quedo con lo que he visto como entrenador de sus equipos, gustándome más, gustándome menos sus ideas, sus estilos, pero es un tipo muy respetado, que va seguramente a recibir un gran homenaje este fin de semana, porque va a haber un minuto de silencio en todas las canchas, y no tengo ninguna duda de que en todas las canchas habrá un aplauso cerrado. River juega, por ejemplo, con Sarmiento de local, y en el Monumental estoy convencido que se va a aplaudir a un tipo que ha traspasado fronteras, escudos, colores, banderas. Y sí quiero quedarme en otro aspecto, más allá de lo futbolístico, que insisto, seguramente el Turco, Marcelo, bueno, todos aquellos que lo han tratado, que lo han conocido mucho más, tendrán historias por contar. Yo me quiero quedar con un aspecto humano, de que Russo sea un ejemplo para todos aquellos que están transitando una enfermedad similar, o que el día de mañana les pueda tocar, o nos pueda tocar, atravesar una situación de salud como esta, una enfermedad tan cruel, una enfermedad tan brava, tan delicada, a la que muy pocos le ganan. Pero digo, bueno, que sea un ejemplo Russo de cómo hay que vivir la vida con pasión, y de no bajar nunca los brazos, y de lucharla y de pelearla, y hasta el último día darle batalla, insisto, a una enfermedad realmente muy cruel. Digo, debe haber gente hoy atravesando por una situación similar, y posiblemente la depresión, posiblemente la tristeza, posiblemente un montón de factores lo van tirando para abajo. Y bueno, que Russo sea desde lo humano un ejemplo para combatir a esta enfermedad, que sea un ejemplo para que recordemos cómo se le da batalla a una lucha muy desigual. Así que más allá del personaje futbolero, del jugador, del técnico, de todo lo que van a hablar y de lo que se ha hablado en este tiempo, yo quiero rescatar quizás más lo humano, y de ver que en situaciones tan extremas, tan límites, bueno, puede haber entereza, puede haber todavía felicidad, puede haber todavía optimismo,
y sobre todas las cosas ganas de vivir. Así que me quedo con eso, como el ejemplo para aquellas personas que hoy están atravesando una situación similar en salud o que el día de mañana nos pueda tocar. Bueno, que recordemos que había un tipo que hasta el último día tenía muchas ganas de vivir. Lo que queda es el reconocimiento, es la recopilación de todos esos momentos, es el recuerdo de los seres queridos, es ir valorando lo que ha sido su carrera como entrenador, como jugador, pero obviamente después estará la parte humana y allí estará la familia, sus amigos, que son los que seguramente estén atravesando este momento de una forma más cruel, sí, y sean los que lo estén pasando de peor manera. Para nosotros es el recuerdo de Miguel, es esa sonrisa, Claro. es esas formas de declarar que muchas veces te exasperaba, porque decías, che, no dijo nada, pero que, bueno, era parte también de la estructura que él había armado en torno a su carrera y en esto de no generar conflicto, no confrontar, y saber que esto no dejaba de ser un juego, ¿sí? Que era fútbol y que él siempre... Esa simpleza que tenía para declarar era la que le trataba de transmitir a sus equipos, ¿sí? Que sea todo simple. Y de esa forma también ha transitado su vida, así que es el recuerdo de Miguel. Hoy antes de, más allá que estaba anunciado a las 10 y la gente comenzó a ingresar un poco más tarde, se habilitó porque primero hubo una ceremonia íntima, creo que a partir de las 9 y pico, 9 y media empezó a llegar el plantel de Boca, los técnicos, el cuerpo técnico, técnicos inferiores y demás, dirigentes. Y después, cuando terminó eso del plantel y los dirigentes de Boca, algo íntimo de la familia, y creo que la mujer de Russo y el hijo le pidieron a Riquelme que sea parte también de ese momento familiar, por la relación del presidente de Boca con Russo y fundamentalmente también por el trato de todo este tiempo. Y después sí pudo comenzar a ingresar la gente. Y como decía el Turco, ya estuvo el plantel de San Lorenzo. Tengo entendido, por lo que me dijo hoy Ariel Holland, que no sé si ya habrán llegado con Belloso o estarán viajando. Iban a venir Holland, Lusenhoff, que trabaja allí en Central, algunos colaboradores y varios jugadores de Central también a despedirlo. Estuvo Nicola Russo, el presidente de Lanús, hoy a la mañana muy temprano, y bueno, y muchísima gente del ambiente del fútbol, ¿no? Turco, a ver si te escuchamos mejor ahora. A ver ahora. Muy bien. Bueno, sí, el plantel de Central va a venir más tarde. Estuvo, como dijo Marcelo Nazarala, a propósito de Nicolás Russo. Nicolás Russo, entre San Lorenzo y Boca, hubo, ustedes recordarán, un aniversario de Lanús. Claro. Bueno, en ese aniversario donde estuvo presente Miguel Ángel Russo, que ya se había ido de San Lorenzo y todavía no había firmado con Boca, le ofreció Nicolás Russo, el presidente de Lanús, ser el manager de la institución Granate, y el técnico Miguel Ángel Russo le dijo, no, yo quiero ser técnico, quiero ponerme en una cancha dirigiendo un equipo. Clarísimo. Bueno, y su deseo se cumplió. Fue lo que fueron las palabras cuando Riquelme, digo esto, por lo menos algunos lo sabíamos, pero obviamente que era muy difícil decirlo al aire hasta que no pasara lo que pasó. Cuando Riquelme lo llamó, que fue antes de que comiencen los playoffs, para ver si Miguel quería ser el técnico de Boca. Él dirigiendo San Lorenzo. Sí, una vez que San Lorenzo terminara su participación en el campeonato, y Boca también, porque Boca no se sabía hasta dónde podía llegar, después llegó hasta cuartos de final. Para ver si le interesaba la propuesta, obviamente que Miguel le dijo que sí, pero Riquelme le dijo, quiero que me seas sincero y saber cómo estás de salud, para ver si podés afrontar esto. Palabras más, palabras menos, Russo, en una charla que duró más de 1 hora, le dijo que estaba jodido de salud, que no sabía cuánto tiempo podía durar, 1 año, 2 años, meses, días. En ese momento estaba bastante bien, que de hecho a los pocos días fue cuando lo presentan en Boca y va al Mundial de Clubes y parecía que tenía otra imagen, hasta que después se le propagó, bueno, la metástasis y todo lo que todos sabemos. Y Russo le pidió algo a Riquelme. Le dijo, si vos me querés contratar como técnico, yo te pido que me contrates. Que no pienses en la enfermedad porque y que me vas a hacer mal a mí. Porque yo prefiero, como decía recién el Turco, transitar este tiempo dirigiendo y trabajando, y si tiene que pasar lo peor, morirme como técnico de Boca y no postrado en un sillón o en una cama. Eso obviamente Riquelme nunca lo dijo. ¿Qué decisión de Riquelme, ¿no? Eso yo creo que Riquelme
hasta ahora nunca lo dijo y creo que nunca lo va a decir, Obvio. pero a partir de ahí se entienden por qué tanto silencio durante este tiempo, claro. que había muchos que reclamaban por qué Boca no emite un comunicado, por qué Riquelme cuando habló el otro día en el canal de Boca no habló de Russo y su salud. Bueno, tenía que ver con un pedido familiar también de tratar de no hablar del tema hasta que la semana pasada ya se agravó bastante y por eso Boca después del partido del domingo, el lunes creo, cuando ya era terminal la situación, sí emitió un comunicado un poco dando a entender que era el momento final. Totalmente. Turquito, ¿estás por ahí? No. Ahí me escuchás. Ahora sí, ahora sí. A ver, bueno, te voy a agradecer. Dame un minutito y vamos a charlar con alguien. Sí, cómo no. Perfecto. Yo te llamo. Dale. Ahí está el Turco. En un rato también lo vamos a tener a Martín Costa en la Bombonera. Ya, bueno, algunos planteles ya pasaron. Una corona azul y amarilla de River Plate, ¿no, Nico? Mandaron una corona azul y amarilla. Sí, se ha enviado, por lo menos ha trascendido una fotografía de una corona con la banda que decía River Plate, Club Atlético River Plate. Después también River ha subido un posteo a sus distintas redes sociales oficiales. También ha hecho hoy durante el inicio, o antes, mejor dicho, antes de la práctica, en el inicio un minuto de silencio. Agrupó a todo su plantel en las canchas del predio de Ezeiza para hacer un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. Y tengo entendido que son las 2:30, que en una hora y media posiblemente haya alguna comitiva encabezada por Jorge Brito y posiblemente algunas personas más en representación de River, que vayan para la Bombonera a acompañar a la dirigencia de Boca y a despedir los restos de Miguel Ángel Russo. Así que bueno, veremos, porque se habla de gente importante de River que puede llegar a estar ahí presente. Muchos jugadores de Boca, obviamente la mayoría, me imagino que tienen redes, postearon o repostearon el comunicado de Boca anoche, algunos, pero hubo dos mensajes muy especiales de Cavani y Paredes, hablando un poco de la enseñanza que le dejó Russo, de lo que hablaba Nico, del ejemplo y la enseñanza que le dejó durante todo este tiempo. Te voy a pedir la despedida aquí, le hizo Boca, la despedida oficial que le hace el Club Atlético Boca Juniors a través de... ¿qué pasó? Dale, Turco, dale vos. Bueno, vamos, le agradezco la gentileza en este momento difícil a Patricio Colombo, a Pato Colombo, directivo de Boca, hombre fuerte de relaciones públicas. Pato, ¿cómo estás? Bueno, estamos en vivo en Radio Splendid. Simplemente pedirte, bueno, lo que ha vivido en este último tiempo con Miguel Ángel Russo. No creo que haya una persona que haya tenido el cariño de los jugadores y de todos los clubes. Es muy difícil eso. Nadie ha dicho jamás algo que no fuera que es una gran persona, un gran entrenador. Ya lo ha probado en donde estuvo y lo vamos a sentir todos. Sinceramente, bueno, el mundo del fútbol viene a despedir a Miguel Ángel Russo, darle muestra de amor, de afecto. Lo ha hecho desde el día de ayer, cuando se conoció la noticia. Bueno, con los mensajes, con la gente que está viniendo al velatorio, no solamente por donde pasó Miguel, sino toda la gente del fútbol. Sí, es así, no hay mucho más para agregar, es realmente total. De todos los clubes están aquí presentes, van llamando, van viniendo, van preguntando por dónde acceder. El cariño de la gente y de los exjugadores es total. ¿Alguna anécdota que te quede en este tiempo de todo lo que ha vivido en los viajes, en el día a día, en los partidos con Miguel, con Russo? Lo más respetuoso que he conocido, siempre hasta pidiendo por favor cosas elementales. Un cariño total. Él quería siempre que todos estemos igual ahí con él y disfrutando del espectáculo que era ver un partido de él. Y además se fue amando los colores de Boca, con la ropa puesta del club los últimos días. Exactamente, parece que él pidió eso y bueno, de hecho cada vez que andaba tú lo veías con la ropa nueva. Pato, lo mejor y gracias, y a recordarlo de la mejor manera, Miguel. Gracias a ustedes, buenas tardes, mañana seguimos acá. Gracias. Ahí estaba Patricio Colombo,
directivo de Boca Turco. y el hombre de Relaciones Públicas. Turco, esto hoy, Sí. digo, para la gente, además para un servicio para la gente, es hoy hasta las 22 horas y mañana se abre de nuevo o ya mañana directamente para los más íntimos y de ahí después la ceremonia del cementerio. ¿Cómo es el tema? Sí, hoy es hasta las 22 horas y mañana comienzo nuevamente a las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Bien. Pues obviamente va a ser llevado los restos de Miguel Ángel Russo a un cementerio privado de Pilar, pero mañana hay 2 horas de velatorio a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. ¿Algo que te haya llamado la atención de lo que has visto hasta ahora, en estos minutos, hora, 2 horas, desde que llegaste ahí? La verdad, bueno, todo el amor, porque yo he visto, no solamente, y está más que claro, que va a haber hinchas con la camiseta de Boca, Obvio. pero hinchas con la camiseta de Lanús, de Central, de muchos clubes del fútbol argentino, inclusive hasta vi muchos con camiseta del ascenso, que no son clubes que nunca pasó Miguel Ángel Russo, ni como jugador no, porque únicamente el Estudiante, que no pasó como técnico. Realmente un hombre muy querido por todo el mundo, por el hincha del fútbol, por el jugador, por el directivo, por sus colegas entrenadores. Bueno, lo decía recién Gonzalo Belloso, ¿no? El respeto hasta del hincha de Newell's, que siempre Miguel Ángel Russo como técnico le ganó y sin embargo nunca hubo una cargada de Russo hacia Newell's y por eso el respeto también de los hinchas de Newell's. Bueno, la verdad que si bien uno sabía de este cariño de la gente y del mundo del fútbol hacia Miguel, bueno, realmente ha sorprendido a todos la cantidad de gente que sigue llegando al velatorio y la cantidad de gente que viene a darle la muestra de amor y de afecto a Miguel Ángel Russo. Bien. Quédate ahí. Bueno, nos va llamando cualquier situación que se vaya generando ahí en la Bombonera, porque me imagino que van a seguir pasando jugadores, exjugadores, técnicos, planteles, dirigentes del fútbol argentino. Así que nos pegás el grito, Turco. Dale, Leo, yo le pego el grito cuando tenemos algún protagonista para poder charlar y para que pueda recordar a Miguel Ángel Russo. Muy bien. La despedida oficial de Boca, ¿la tenés ahí, Luquitas? A ver, vamos a escucharla. A Boca uno nunca le puede decir que no, esto es así, esta es la realidad. Bueno, la gente de Boca marca un después siempre. Una de las claves de Boca es disfrutar. Respeto mucho a la gente. Donde voy, a algún aeropuerto, algún avión, siempre hay gente de Boca. La Bombonera está siempre. Y siempre va a estar, esté quien esté. Bueno, esta era la despedida oficial de Club Atlético Boca Juniors a la figura de Miguel Ángel Russo. Y yo me quiero quedar también, más allá obviamente de el recuerdo, pero me quiero quedar también con el recuerdo futbolístico, ¿no? Claro. De ese jugador, ese volante central. Yo recuerdo, tengo una vaga imagen. Yo me acuerdo. Mira, hoy estaba Russo viendo. en aquel Estudiante, pero vos lo viste más. Yo lo vi en muchos partidos. Bueno, él era el volante central de ese gran equipo de Estudiantes de Bilardo, ¿no? Era el único que marcaba El único que marcaba en la mitad de la jugaba cancha, bárbaro. claro, con Ponce, con Sabela, con Troviani, él era el único 5 y que marcaba. Me acuerdo de Trama y Gotardi. Trama y Gotardi, claro. Y me acuerdo de aquel, hoy lo veíamos con Luquitas el gol, aquel recordado partido de Estudiantes de La Plata con Gremio en la Copa Libertadores, ¿no? El 3-3, con 7 jugadores, Estudiantes perdía 3-1 en La Plata y lo termina empatando con un gol de Russo, que no hacía goles habitualmente Russo, ¿no? Pero bueno, apareció ahí de sorpresa. Y después, obviamente, aquel equipo que dirigió con Manera, ese gran equipo de Estudiantes de La Plata, él muy joven,
como técnico, el equipo que jugaba Verón, por ejemplo. Claro. Y me acuerdo de... bueno, obviamente los hinchas de Boca se acordaron de la Copa Libertadores de 2007. Las diferentes etapas de Central. Claro, las diferentes... 5 etapas de Rosario Central. 5 ciclos. Ascendió, se cansó de ganar clásicos, ganó un campeonato. Impresionante. Sí. Entonces, bueno, ese momento... En Lanús, obviamente, con descensos y ascensos, volviendo a la primera división. Y me acuerdo patente todavía, ese momento en donde Russo iba a ser designado técnico de la selección argentina y que a último momento, por cuestiones que algún día alguien explicará, o ya no, porque era el 2009 y eran otros personajes. Bueno, pero hay familiares también, ¿no? Claro, puede ser. Que a último momento Russo no fue designado para dirigir la... ¿Y qué fue, Maradona? Sí, fue Maradona. La frase recordada de Miguel es: me fui a dormir siendo el técnico de la selección, me levanté... Con nada. Siéndolo. Claro, totalmente. Y después hubo otra vez que estuvo cerca. ¿Ah, sí? Cuando la comisión normalizadora con Armando Pérez se reunió con 3 técnicos: Bausa, Russo y Ramón Díaz. En ese momento, el elegido por Armando Pérez después de las 3 reuniones era Ramón Díaz, pero bueno, hubo un llamado del más allá y terminó siendo Bausa. Mira. Pero Russo estaba ahí entre los 3 candidatos. Sí. Yo creo que Russo, tuvo una carrera muy variada y como decíamos, volvió a muchos equipos, pero me parece que hubo algo fundamental, que fue el primer retorno a Boca, para relanzar la parte final de su carrera, porque Russo ya hacía años que estaba dirigiendo... Era afuera. Sí, era Cerro, era Alianza, era Millonarios, era Arabia. Era Perú, Alianza después. lo nombraste, claro, sí. Arabia fue después, pero hacía años que no dirigía en la Argentina, y la verdad que no estaba en el radar de los grandes equipos en el 2019, fin del 2019, principio del 2020, cuando Ameal gana las elecciones y Riquelme se hace cargo del fútbol, y el primer técnico que llama es Russo. Y ahí es como que relanzó su carrera acá en Argentina, logra 2 campeonatos en esa etapa en Boca, después, bueno, termina yéndose porque el equipo no andaba bien y Riquelme y el Consejo tomaron una decisión de despedirlo. Después, en el medio, entre Boca y Central, se va a Arabia y vuelve a Colombia, ¿no? El de Boca se va al Nasser. Claro. Después hace Central, San Lorenzo. Y después en Central gana un campeonato y en San Lorenzo una gran campaña en medio de toda la crisis, llegando a la semifinal el año pasado, o a mitad de este año. Lo que digo es que desde el 2020 para acá es como que tuvo un final de carrera muy bueno y que quizás... meses antes era inesperado, porque hacía mucho que no dirigía en Argentina y estaba medio perdido por Sudamérica. Sí. Me acuerdo que decretan la pandemia un jueves y al viernes, cuando el país estaba paralizado, él ya había arreglado con Mariano en Continental dar una nota, tiene un mano a mano de 1 hora y media, y una de las preguntas que se le hace a Miguel es justamente esto: si él creía que ya estaba terminado su ciclo como entrenador en la Argentina, si creía que, o por lo menos la chance de esta clase de equipos ya no le iba a llegar. Y él se mostraba sorprendido en ese momento. Estamos hablando 2020, cuando él vuelve. Y él se mostró sorprendido por esa posibilidad. No porque no la mereciera, no porque él no creyera que tenía la aptitud para estar al frente de Boca. Sí, porque nunca lo habían llamado para volver a Boca después que fue campeón de América. Sino porque justamente creía que podía existir un preconcepto, y en esto de técnicos más modernos o más viejos y demás, él creía que ese ciclo y esa puerta estaba cerrada. En aquel momento recuerdo patente tener esa respuesta de Miguel ante esa pregunta, de sentirse que como que su tiempo para las grandes ligas había terminado. Bueno, y yo creo que obviamente lo ayudó que Riquelme haya vuelto al club, en este caso como dirigente, y Riquelme al primer técnico que llama es alguien de su extrema, más allá que le gustaba cosas de Russo como técnico, pero además de su extrema confianza. Yo me acuerdo la salida de Russo de Boca, la primera salida de Russo, después de haber sido campeón de América. Cuando pierde el Mundial de Clubes. Claro, y había mucha polémica con respecto a... pero ¿se tiene que quedar o no se tiene que quedar Russo en Boca? Se hablaba ¿no? que... Martín... ¿Quién estaba de presidente? ¿Pompilio? Pompilio. Le querían tocar a alguien del cuerpo técnico. Sí, se habla mucho del profe. Sí, Chinchetti. Del profe. Y me acuerdo, patente, creo que era el verano. Y claro, diciembre. Mundial de Clubes, y la discusión era, ¿tiene que seguir Russo o no tiene que seguir? Porque, ganó la Copa Libertadores, pero después no le fue bien. Era una polémica, obviamente, en el mundo de Boca, donde todo es una polémica.
Y finalmente Russo no siguió. No, y se va a San Lorenzo, es una gran campaña. Es el San Lorenzo que ese año después Boca le termina ganando con Isquia el título. Pero el que fue puntero en gran parte de ese torneo era el San Lorenzo de Russo. Y después se da esta posibilidad de selección. Por eso estaba tan alta la consideración. O sea, venía del título en 2005 con Vélez, de lo que había sido este título de Libertadores con Boca, el 2008 de haber peleado y perder en el triangular el campeonato con San Lorenzo. Por eso en 2009 era una carta fuerte para ser técnico de selección, por lo que había sido el éxito que había tenido en el fútbol argentino. Y me acuerdo también, otra situación complicada para Russo fue la pérdida como jugador de fútbol, ¿no? Del Mundial 86. Él jugó toda la fase previa, la eliminatoria con Bilardo. Técnico con el cual tenía una relación. Era el técnico dentro de la cancha en ese momento, ¿no? ¿Va Batista por él? Iba el Checho, que no estaba en la convocatoria habitualmente, no era un jugador. De hecho, han ido varios volantes centrales en esa época. Me acuerdo del 83 al 86. Y siempre el 5 era Russo. Me acuerdo de un partido en la cancha de River que jugó Marangoni, pero fue creo que un partido nada más. El 5 titular era Russo. Y las lesiones. Me acuerdo que la mitad de la cancha era Barbas, Russo, Maradona. En la eliminatoria. Barbas, Russo y Maradona. Nada que ver con el Mundial. Nada que ver. Bueno, y se quedó fuera de la Copa del Mundo por una lesión que tenía, que venía arrastrando y no llegó al Mundial. Que lo entendería Bilardo cuando se hizo entrenador. Sí. Que en ese momento... Bueno, y de ahí sacó la famosa frase, él lo explica después, son decisiones. Claro. Por algo que le dijo Bilardo. Totalmente. Cuando le explicó por qué se quedaba fuera del Mundial. Así que, mirá, son años y años como jugador, 12 años como jugador, 36, 34 como técnico. Del 36 dijiste vos ayer 36. Cuando repasaste. Sí, del 89-90, esa es la primera temporada hasta este 2025. Es toda la vida. Son 50 años desde que debutó hasta hoy, ligado al fútbol. Por eso digo que para los futboleros es Russo, más allá que haya sido técnico de tu equipo o técnico rival. Hay una cercanía futbolística del mundo del futbolero, porque lo tuviste toda la vida. Sí. Entonces, dirigió mucho grande, Racing, San Lorenzo, claro. Bueno, Boca, claro está. Después tenés Vélez, tenés Colón, lo de Lanús, Estudiantes. Atravesado muchos equipos del fútbol argentino de la historia y equipos con nombre importantes. Colón, el ascenso con los Andes. Bueno, claro. tiene varios. Bueno, y un poderoso del interior como es Central. Totalmente. Bueno, lo vamos a seguir, claro, ascendió Estudiantes, lo marcábamos, el equipo donde jugaba Verón joven, ¿no? Jovencito. Verón joven, sí, tiene ascenso antes de ir con a Lanús, Boca. con Estudiantes y con Central. Era un muy buen equipo ese Estudiante de La Plata que en un año vuelve a primera jugando muy bien al fútbol. Calderón, ¿no? Calderón, claro. Sí, creo que estaba Prátola jugando de... Es el del 94. ¿Palermo estaba o lo habían dado a préstamo? El Mago Capria también. Me parece que Palermo lo tuvo no sé también, si estaba. No me acuerdo de Palermo. O sea, Martín lo tuvo claramente en Boca. En un momento se fue a préstamo a San Martín de Tucumán y no sé si fue ahí con Russo. Puede ser, sí. La verdad que no me acuerdo. Calderón sí, José Luis Calderón. Sí, Caldera. Por eso digo, mirá, de los 80 para acá estamos hablando de ¿cuántos años? Más de 40. No, es terrible. Entonces es la vida futbolística de muchos. Bueno, en un rato, como decíamos, vamos a hablar con el Turco, con Martín, que está en la Bombonera, vamos a seguir escuchando testimonios, pero tenemos que hacer otro programa también, ¿no? Hay que recordar, digo, en medio de todo esto, apenas se supo la noticia que la Liga pospuso el partido de Boca con Barracas. Y cambiaron algunos horarios que hoy ya voy a contar. Luego te lo cuento. Sí. Lo más lógico, digo, más allá que hoy no es lo más importante cuando se juega ese partido, pero seguramente será el fin de semana de las elecciones o la semana previa a las elecciones, del 24, ¿no? Vamos a hacer una pausita, ¿te parece? Y volvemos y ya también nos metemos en otras cuestiones que tienen que ver con la vida futbolística diaria aquí en la República Argentina. Dale.